Buenas noches, es medianoche, estamos aquí en directo en la sede electoral de Impulso Social. Tenemos en el diario Ya diferentes periodistas por diferentes sedes electorales cubriendo esta primera noche electoral que es realmente inicio de campaña electoral. A mí me han invitado a la sede de Impulso Social para cubrir pues lo que es la pegada de carteles que se acaba de producir hace escasamente unos segundos, y aquí estamos en directo por Twitter. Me acompaña el secretario general de Alternativa Española y candidato número 1 en las listas de Impulso Social, Rafael Lopedigue. Vamos a estar con él charlando en los próximos minutos, y estoy acompañado igualmente por Javier García Isaac, director del programa Una Hora en Libertad y codirector con un servidor del RINC, del programa de televisión. Bienvenido. Buenas noches, y Santiago. Con Rafael Nieto, director de Sencillamente Radio, en Radio Inter, que tiene colapsada las mañanas de la Inter, las llamadas telefónicas de todas las mañanas del éxito que tiene su programa. Estoy acompañado de dos periodistas que colapsan prácticamente los fines de semana. Javier García Isaac está sábados y domingos. Sábados y domingos, con cita con la historia también. Efectivamente. Y don Rafael Lopedigue, bienvenido, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy esta noche, aquí en la sede de Impulso Social, sede electoral de Impulso Social, que como yo creo que todos nuestros espectadores conocen, es el partido que aglutina la voluntad de tres partidos, ¿no? Que es Familia y Vida, la CTC y Alternativa Española, de la cual yo soy el secretario general, y los demás partidos han tenido a bien darme la posibilidad de representarlo como cabeza de lista al partido de Impulso Social. Muchas gracias. Rafael, habrán visto ustedes en muchas ocasiones en nuestro programa del RINC, programa que se emite tanto por nuestra plataforma, por YouTube, o por diferentes cadenas locales y diarios locales de toda España. Él ha venido muchas veces, pero tenemos que decir que hemos invitado a representantes de otros partidos políticos, como puede ser Vox, Ciudadanos, etc. Si han venido menos es porque ellos han querido venir menos. Eso es una cosa que tenemos que dejar bien clara. Rafael ha venido todas las veces que se le ha invitado, alguna vez quizás no ha podido venir. Si el resto de partidos han mandado a representantes en menos ocasiones, porque ellos han querido, porque invitados han estado siempre. Don Javier, vamos a empezar, si le parece, este cuestionario de preguntas. Estamos en directo. Se inicia la campaña electoral. Bueno, yo a don Rafael Lopedigue, de cuya valía no dudo, sino todo lo contrario. Muchas gracias. Me lo está demostrando a lo largo de estos programas que estamos coincidiendo en el cuadrilátero de la política del RINC, que se emite en el diario Ya. Yo tenía una pregunta muy concreta, muy concisa, y es ese votante del Partido Popular, ese votante sociológico, ese votante a Mariano Rajoy, descontento, ahora se le presentan varias alternativas. En vez de votar al Partido Popular porque está descontento, porque no le gusta este gobierno, no le gusta Mariano Rajoy, piensa que ha traicionado los valores, tal. ¿Por qué votar a Impulso Social y, por ejemplo, no votar a Vox, que son la extinción más reciente que acaba de tener el Partido Popular? Bueno, yo creo que en la pregunta va la respuesta, precisamente porque es la escisión del Partido Popular, por lo tanto, una escisión de un proyecto que, bueno, pues que ha demostrado que no es defensor de los principios que esos votantes están buscando. Y además, fundamentalmente, por tres razones. Una, porque yo creo que es muy importante que en este momento de regeneración democrática, en este momento de regeneración que intentamos poner caras nuevas, sangre nueva, impulsos nuevos en la sociedad y en la política española, es muy importante la legitimidad de quien encabeza las listas. Yo creo que Impulso Social tiene una legitimidad frente a, por ejemplo, en este caso usted me preguntaba Vox, porque siento todo el respeto, porque es un partido, porque siento todo el respeto, es que nosotros y los que encabezamos estas listas nunca hemos sido parte del sistema. Y como no hemos sido parte del sistema, no somos aquellos polvos que han convertido en estos lodos, o se han convertido en estos lodos. Nosotros somos gente absolutamente nueva que no hemos participado para nada. Pero es que además, otra de las grandes oportunidades de votar a Impulso Social y no votar a un proyecto como Vox, o Partido Popular, o PID, o Ciudadanos, es nuestro matiz claramente escéptico con Europa. Nosotros somos escépticos con este concepto de Europa, que no quiere decir que seamos contrarios a Europa, sino escépticos con este concepto de Europa. Probablemente luego podemos avanzar más o profundizar más en esta materia. Y una tercera razón es que además de
tener la legitimidad por no haber sido conniventes con el sistema. Segundo, ser un proyecto que presenta por primera vez en España un concepto de escepticismo con Europa, es que además somos un proyecto que llevamos principios y valores que consideramos total y absolutamente innegociables, que no admiten ningún tipo de componenda, y en este sentido creo que el PAC, el proyecto que presentamos, es lo suficientemente atractivo para que cualquier votante que esté buscando valores, que realmente quiera mantener y preservar la soberanía de España frente a la Unión Europea, vote a Impulso Social. Pues si le parece, Rafael, luego entramos a analizar esos valores. Muy bien. Pero vamos a dar paso a Rafanito. Señor López Diegues, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Precisamente quería yo avanzar en ese tema del euroescepticismo, ¿no? Vamos a explicar un poquito, porque claro, algún oyente o espectador que nos esté viendo ahora mismo dirá, pero ¿cómo se puede estar en contra de Europa? Nadie está en contra de Europa. Uno de sus lemas es Europa sí, pero no así. Entonces, ¿cómo? ¿Qué se puede hacer desde Europa y por qué están ustedes en contra de esta Europa? Bueno, vamos a ver, nosotros estamos a favor de la corriente mayoritaria de los europeos. Me explico. Los votantes, el votante europeo, en las elecciones europeas apenas vota el 45%, el 55% se abstiene. Pero es que ese 45% no olvidemos que un 2% vota en blanco. Y de ese 43% que queda, un 25% vota escepticismo en Europa, euroescepticismo o eurorealismo. Por lo tanto, al final, realmente el votante que realmente ampara Europa en este momento no supera el 30%, y por el contrario, prácticamente entre el 67 y el 70% de los ciudadanos europeos o no votan porque les trae sin cuidado Europa y no creen en Europa, o porque realmente están en contra de este concepto de Europa. Por lo tanto, nosotros no somos los raros, no somos los extraños, no somos los diferentes. Nosotros, al contrario, estamos en esa corriente de los ciudadanos europeos que no creen en Europa, porque está demostrado en las urnas que no creen en Europa. ¿Qué Europa queremos nosotros? Nosotros, el mostrarnos como euroescépticos no quiere decir que seamos contrarios a Europa. No. Usted bien lo apuntaba, nuestro lema es Europa sí, pero no así. Nosotros creemos en una Europa en la cual podamos poner todos los países, los Estados miembros, podemos poner en común nuestros intereses económicos, que como Estados y como región podamos protegernos frente a la actuación desleal, la amenaza y el reto de otras regiones del mundo. Es decir, lo que queremos es una Europa, un mercado común, es la famosa Comunidad Económica Europea, de la que exactamente, la que realmente era la razón de ser de Europa, una comunidad de intereses económicos, una comunidad económica europea, un mercado común. Pero a partir de Maastricht y mucho más con el Tratado de Lisboa, que es la consecuencia de la frustrada Constitución Europea, aquel gran fiasco de la Constitución Europea, se cambia de mercado común a Estado común. Unión Europea es Estado común, mientras que Comunidad Económica Europea es mercado común. Nosotros estamos de acuerdo con el mercado común, de protección de intereses económicos, estamos en desacuerdo absoluto con un Estado común que fagocite y canibalice nuestra soberanía. Digamos, por decirlo así, que quiere volver, de alguna manera, a esa Europa de Schuman, de De Gasperi o de Adenauer, ¿no? Podría ser un poco el objetivo. Esa Europa que no olvidemos que en su propia bandera, la bandera europea, es una bandera cristiana. Es una bandera basada en unas evidencias de Caterina Labouré, que luego plasmadas en una iglesia, en las vidrieras de una iglesia en la Rue du Bac de París. Entiendo que van por ahí un poco los tiros. En efecto, nosotros lo que queremos es recuperar el concepto de Europa con el que tantos europeos estaban conformes. De hecho, esta abstención, esta macroabstención o esta vocación escéptica o eurorealista que en este momento está con una gran fuerza en Europa, no se produció en aquellos momentos. En aquellos momentos, cuando había que votar a Europa, votaba el 70% del ciudadano europeo. Hoy vota el 30% del ciudadano europeo. Por lo tanto, aquí Europa sí interesaba porque tenía un sentido lógico, que era protegernos, y más en unos momentos salidos de la Segunda Guerra Mundial, donde realmente estábamos bien debilitados, estábamos muy debilitados, y tenía todo el sentido del mundo que pusiéramos en común, que protegiéramos nuestras aduanas, que protegiéramos nuestros productos, que protegiéramos nuestro trabajo, que protegiéramos por lo tanto, nuestra actividad empresarial y económica. Lo que no tiene ningún sentido, lo que es innecesario, lo que solamente le interesa a la eurocasta, a la oligarquía, a esa gente que realmente quiere tener ese proyecto homogéneo de Europa sin estados, es este concepto de Europa. Es la Unión Europea, que es
un solo Estado, con una sola representación frente al exterior, con un solo gobierno y, por cierto, y muy importante, tenemos que estar muy atentos al proyecto que está planteando por parte de la Unión Europea del proyecto 2017-2027, donde se pretende dar una gran fuerza a las regiones en detrimento de los estados. Por una razón básica, es mucho más fácil hacer sumisa a una región, que es un interlocutor mucho más débil, y hay una gran atomización de regiones, frente a hacer sumiso o intentar hacer sumiso a un Estado. Por lo tanto, yo advierto a todos los españoles y a los europeos en general que, por favor, estemos muy atentos a esto e intentemos recuperar y no perder ni un ápice de nuestra soberanía. Javier, gracias. Don Rafael, dos cuestiones que creo que van hiladas a lo comentado por usted. Por un lado, opina que esta Europa quita soberanía a estados como España, por un lado, y por otro lado, se podría considerar que al pueblo español nunca se le ha consultado nada referente a Europa. Y si no me equivoco, somos de los pocos estados donde no ha habido nunca ningún referéndum, nadie nos ha preguntado si queríamos entrar en esta Europa, nadie nos preguntó sobre la Constitución. Es decir, se ha dado por sentado que en España no había una corriente euroescéptica con la Europa actual. Bien, en efecto, primero, yo creo que nunca se nos preguntó, y no solamente nunca se nos preguntó cómo entrar en Europa, sino que entramos de una forma que era pidiendo favores de rodillas y por la puerta de atrás. Nuestros pactos, los pactos de adhesión que fueron suscritos de común acuerdo por el Partido Socialista y el Partido Popular, fueron de los peores pactos de adhesión que ha suscrito cualquier Estado miembro de la Unión Europea. Unos pactos que nos llevaron a desarmar por completo nuestro sector primario, agrícola, tuvimos que arrancar vides, olivos, tuvimos que sacrificar cabezas de ganado, amarrar nuestros barcos a puerto, desarmar nuestros barcos, llevarlos al desguace, perdiendo capturas donde podíamos capturar antes pescado, ya se nos limitó, y todo eso que fue tremendamente negativo para nosotros, fue tremendamente positivo para a otros países europeos que fueron ganando cuota de barcos de captura, que fueron ganando cuotas de cabezas de ganado, cuotas en materias tan básicas como hoy, por ejemplo, que se os dé una idea, es mucho más barato traer para una boda o digo para una fiesta flores de Holanda que traerlas de Almería. La razón es obvia, en Almería hay mucha menos producción que en Holanda, porque entre los pactos que tuvimos que suscribir, uno de los pactos era este tipo de actividades, ¿no? Por lo tanto, no se nos preguntó. Cuando se nos preguntó en una ocasión que fue para la Constitución Europea, España fue el felón de Europa, y lo digo con tristeza, porque fue el único país de Europa que fue consultado y aprobó con el apoyo del Partido Popular y el Partido Socialista a la Constitución Europea. En Holanda se sometió a referéndum, en Francia se sometió a referéndum, en ambos dos casi con un 70% en contra, fue lo que hizo que ya no se sometiera más a consulta la Constitución Europea, porque ya con el veto de Holanda y de Francia ya no podía prosperar. De ahí se hizo algo que es vil, que es absolutamente vil, que es que una vez fracasada la Constitución Europea por la vía de las urnas, en Europa se aprueba por decisión política sin consulta el Tratado de Lisboa, que es una constitución encubierta, esa constitución que los ciudadanos europeos no quisieron. Yo quería preguntarle a don Rafael, antes Santiago Velo aludía a Schuman, a De Gasperi y a Adenauer, que son los padres fundadores, digamos, de la primera Europa, de esa Europa a la que usted hacía referencia, que era sin duda una Europa de los valores y del cristianismo, porque no otra cosa era el cristianismo antiguamente, sino lo que conocemos por Europa, ¿no? Y ahora lo que tenemos en Europa pues es una serie de políticas ultraliberales, con una serie de empresas y de multinacionales que son las verdaderas beneficiarias de todo este tinglao, y un ente perfectamente prescindible para la mayoría de los ciudadanos de los países que desde luego no se sienten en absoluto identificados, creo yo, con esta forma de expresar la democracia tan particular, ¿no? ¿Se pueden hacer políticas concretas en unas elecciones europeas? Es decir,
¿Se puede luchar por la vida, por la familia, por las raíces cristianas de Europa, como ustedes proponen en su programa electoral, desde unas elecciones europeas como estas? Claro, y además tengamos presente una cuestión. Mire, a mí unas cosas que me preocupan muchísimo y que estoy observando en todos los partidos del sistema, a los que ustedes han referido, sea Vox, Partido Popular, Partido Socialista, UPyD, Ciudadanos, en todos los debates que he participado y tertulias que he participado con ellos, es que siempre intentan llevar el discurso o el debate o la elección europea en clave nacional. Esto es un gravísimo error. ¿Y por qué lo hacen? Pues porque realmente son euroapasionados, son gente que por mucho que en sus proyectos vengan a presentar o a defender determinadas cuestiones fundamentales como la unidad de España, que luego me gustaría hablar de esto, y demás, en el fondo realmente no entra en una contradicción absoluta, porque el 70% de nuestra legislación, aproximadamente el 70% de nuestra legislación, hoy es europea traspuesta de Europa. Y esa transposición y esa legislación europea nos lleva a que aspectos como los que usted se refería y que nosotros estamos dispuestos y que comparecemos a la vida pública para defenderlos sin ningún tipo de componenda, sin ningún tipo de tibieza, me estoy refiriendo a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, la familia compuesta por hombre y mujer en el seno del matrimonio y abierta a la procreación, el derecho de los padres a educar a sus hijos, el bien común entendido como justicia social, o esas raíces cristianas a las que usted se refiere, sobre las que se acrisoló Europa, que no se acrisoló sobre otra cultura distinta, sino sobre la cultura y la identidad cristiana. Estos partidos no lo llevan. Y no lo llevan, insisto, porque para ellos realmente estos principios no aportan para nada, pero nosotros consideramos que es fundamental defenderlos en Europa. Consideramos que desde Europa los vamos a defender porque Europa, por esta voracidad legislativa, por esta fagotización que está haciendo de nuestra propia capacidad legislativa, va a terminar y está terminando por imponernos ya realmente normas fundamentales y sustanciales en estas materias. Por eso necesitamos estar en Europa, por eso debemos estar en Europa, por eso Impulso Social tiene que estar en Europa para defender esos principios. Rafael, estos 15 días que nos quedan por delante, hasta el 25 de mayo, ¿cómo va a plantear Impulso Social la campaña? ¿En qué términos y cómo va a romper ese silencio mediático al que se están viendo sometidos? El otro día un buen amigo me dijo que imitara un poquito a mi amigo Albert Rivera y me pusiera en cuero, lo cual me causó un cierto impacto. Estupor. Un cierto estupor, ¿no? Y creo que ese no era el camino que debiera seguir. Mira, nosotros vamos a hacer una campaña muy de proximidad. Vamos a presentar y tenemos un plan de actos y de presentaciones de Impulso Social a lo largo de todo el territorio nacional, tanto en la península como en los queridísimos territorios insulares y el norte de África, ¿no? Nosotros vamos a estar presentes, vamos a participar. Y agradecemos mucho a programas como el RIN o La Última Hora o los programas como alguna vez he podido participar, pero es dificilísimo participar en el programa de Rafa Nieto, complicadísimo llamar, pero vamos a intentar estar presente en todos los medios. Gracias a Dios también tenemos una ventana, que es un programa que es el Gato al Agua, donde también solemos estar con cierta habitualidad, y en medios de comunicación donde nos hacen entrevistas, ¿no? Y donde estamos, creo, provocando un cierto grado de interés, porque es verdad que el movimiento euroescéptico, el movimiento de este escepticismo de los que somos escépticos con Europa, es desconocido, y cuando se conoce cada vez interesa más. Cuando tú a la gente le preguntas, oye, vamos a ver, ¿qué es Europa? La gente no sabe qué es Europa. La gente no sabe que tenemos 3 instituciones superpuestas. Tenemos la Unión Europea, tenemos el Consejo de Europa y el Consejo Europeo. Y dices tú, ¿cómo? ¿3? Pues sí, hay 3. Y estos 3 se superponen con competencias en muchas ocasiones similares o casi iguales. Tenemos cientos de miles de funcionarios, tenemos cientos de miles de metros cuadrados, decenas, centenas de millones de euros en salarios. Y realmente el europeo no sabe qué es eso. El europeo no sabe que hay una Unión Europea que tiene un Consejo de la Unión Europea, que tiene a su vez un Consejo de Europa, y dice, bueno, pero no es el mismo Consejo, y que existe luego un Consejo Europeo, que son 3 miembros que se entrelazan, se solapan, y que se produce un absoluto oscurantismo en relación a cuáles son sus funciones. Si nosotros, como me decía un buen amigo eurodiputado inglés, euroescéptico, si en España se supiera lo que es Europa y se diera información de lo que es Europa, el movimiento euroescéptico, no tengo ni una duda, sería el movimiento mayoritario en Europa, en España.
En las últimas fechas se ha comentado bastante, bueno, el aparente, por lo menos en los sondeos, desplome que podrían tener los dos grandes partidos, Partido Popular y Partido Socialista. Se habla en esa línea siempre del voto de castigo. Esto es algo que siempre ocurre. Cuando llegan las elecciones europeas siempre se habla del voto de castigo a los grandes partidos. Pero a mí me gustaría hablar de algo que me parece que es mucho más importante, don Rafael, y le quiero pedir opinión al respecto, que es el voto en conciencia. Es decir, yo creo que lo que falta es bastante cultura democrática en el fondo. Y saber que cuando vamos a unas urnas tenemos poder, es decir, ahí está nuestro poder representado. Pero claro, tenemos que votar en conciencia para que eso sea un verdadero ejercicio democrático y no un ejercicio de seguidismo o de entreguismo a grandes organizaciones. A todos aquellos que dicen, yo no voto a partidos pequeños porque sé que no van a salir y que no van a sacar representación, ¿qué mensaje les daría usted esta noche? Bueno, en primer lugar, mire, yo le agradezco mucho esta pregunta, porque a mí lo del voto de castigo me parece una burla a la conciencia democrática. El voto es un voto de conciencia, como usted bien apunta, el voto es un voto de principios, de valores, y no hay nada peor, no hay nada más reprochable que engañar a tu propia conciencia, votando en aquello que no crees, amparándote en el mal menor, en el voto útil al que usted estaba refiriendo. Yo, por lo tanto, quiero pedir a todos los espectadores, a todos los ciudadanos españoles, que por favor voten a quien voten, voten en conciencia. El bipartidismo es lo que está originando realmente ese voto útil y ese mal menor. Votar a un proyecto como es Impulso Social, siempre surge la duda de que es un voto tirado, es un voto desperdiciado. Pero el problema está que eso lo sienten cientos de miles de españoles. Si esos cientos de miles de españoles dejaran de hacer el ejercicio antidemocrático de votar contra conciencia y hicieran el ejercicio democrático de votar a favor de conciencia, ese voto, de ser un voto para ellos inútil, es un voto útil. Pero es que en cualquier caso, aunque no obtenga representación, que en nuestro caso esperamos que sí sea, y en esta ocasión estamos convencidos que así será, es que siempre es un voto útil porque es un voto a favor de tu conciencia, es un voto a favor de tus principios, es un voto a favor de tus valores, es un voto a favor de España y en esta ocasión un voto a favor de la Europa en la que tú crees. Por lo tanto, por favor, dejen de traicionar conciencias, dejen de burlar sus conciencias, tengan la honestidad consigo mismos de votar en favor de lo que realmente sienten, piensan y quieren. Lo demás vendrá por añadidura. La cuestión del mal menor y voto útil, yo desde que tengo no sé, memoria o... Sí, sí. Llevo yendo con esta... Eso fue un invento de Fraga, que hablaba del voto útil, y el voto útil es solo útil para el que lo recibe, nunca para el que lo emite, ¿no? Es que llevo toda mi vida oyendo voto útil, mal menor. Por lo tanto, investigué sobre ello. Investigué sobre lo que es votar al mal menor. Y una investigación que la llevé a cabo además con diferentes personas de la Iglesia. Resultado de mi investigación, se lo comento. El mal menor, para empezar, la propia palabra lo dice, estás votando al mal. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando se vota al mal. Toda esa gente que dice alegremente, bueno, yo voto al PP, pero el mal menor. Estás votando al mal, la propia palabra lo dice. El mal menor, efectivamente, la Iglesia lo contempla en diferentes situaciones. Por ejemplo, la situación en que un médico en un parto tiene que decidir entre la vida de dos bebés, que sabe que uno va a morir y el otro no, tiene que decir cuál de los dos puede... Esas cosas pasan, eso está contemplado, ese es el mal menor real. El mal menor en política puede pasar que vaya una persona a votar no formada políticamente y vote un partido, por ejemplo, abortista. Pues ha votado al mal menor. Pero lo que dice la Iglesia, según mis investigaciones, es que tienes 4 años para solucionar eso que has cometido. No puedes volver a cometer el error de votar al mal menor, porque entonces ese mal lo estás introduciendo en la sociedad. Yo quiero hacer una postilla a esto. Vamos a ver, el mal menor ni en política ni en el orden moral está justificado si existe un bien posible. Vamos a ver, entonces este es el punto crítico, ¿no? Es decir, el mal menor puede estar justificado cuando no existe una opción que representa el bien posible. Pero cuando existe una opción, como este caso de Impulso Social, que es un bien posible, Rafael, en relación a estos principios... Pero en este momento, y si no existiera esa opción, pongamos que no existe esa opción, tienes la obligación de ponerte a trabajar durante los próximos 4 años para encontrar una solución. Sí. No puedes tirarte a la bartola del sofá de tu casa
Y bueno, pues cuando lleguen 4 años, si alguien ha montado algo, pues qué bien, y si no volverán a votar al mal menor. Tienes que hacer algo. Correcto. Pero insisto, en este caso concreto que nos trae de las elecciones europeas de los próximos 15 días, el 25 de mayo, hoy hay un bien posible para votar. O sea, todos aquellos españoles que quieran defender su soberanía, todos aquellos españoles que quieren que llegue a Europa una voz que defienda nuestros intereses patrios, todo aquel español que quiere que llegue a Europa una voz que defienda la vida sin ningún tipo de ambigüedad. Aquí es cuando entra el asunto especial del mal menor, es decir, y el tema de la conciencia, tema de la vida, porque es muy importante aclarar. Impulso social, don Rafael, obviamente sabemos que es contrario al aborto, en todas las circunstancias, entendemos, supuestos, plazos, no hay excepción. Aclaremos este asunto porque esto es un tema... Creo que es el único partido que se presenta en donde no hay ningún tipo de supuestos. No hay ni supuestos, ni plazos, ni excepción alguna. La vida es un principio absoluto, es un principio radical, es un principio que no admite, no se da vida o se quita vida, no se mata un poquito. Es decir, por lo tanto, no exige, no da posibilidades de líneas grises ni ambigüedades. En este aspecto, el impulso social se manifiesta con total y absoluta transparencia. Vida sí, en cualquier supuesto, y no admite ninguna circunstancia, ninguna excepción para privar la vida del ser concebido. Como tampoco admite ningún tipo de excepción en relación a las uniones homosexuales. Que luego encima se llame matrimonio, pues es todavía un agravante, pero eso es una terminología en derecho positivo. El ilícito moral, el ilícito contra el orden natural, el ilícito contra el orden social está en la unión homosexual, y impulso social se manifiesta completamente contraria a ese tipo de uniones, y mucho más cuando ese tipo de uniones lo que se pretende es equiparar a familia. Por lo tanto, si alguien en estos momentos quiere defender la soberanía de España, quiere defender su identidad, quiere defender las raíces cristianas sobre las que se crisoló Europa, que quiere defender la vida, que quiere defender la justicia social, que quiere defender la familia entendida como la que hemos explicado, que quiere defender el bien común y la regeneración de la sociedad, hoy no hay mal menor, hoy no hay voto útil, hoy hay un voto claro, terminante al bien posible, que se llama impulso social. Don Rafael, en caso de obtener representación parlamentaria en Estrasburgo, ¿cuál sería el grupo parlamentario donde se sentiría más cómodo impulso social? Pues mire, yo hoy por hoy, donde nos vamos a sentir más cómodos va a ser en el grupo que vamos a ver cómo se denomina más, puede cambiar su denominación, pero es por la democracia y la libertad, ¿no? Que es un grupo donde hay eurorealistas, donde hay gente con la que compartimos perfectamente todos estos principios, a los que nos hemos referido, y con los que, bueno, hemos tenido una aproximación continua. Está mi buen amigo Nigel Farage, está allí, de UK, del Partido Independiente, Partido Independiente del Reino Unido. Está un grupo danés, está el grupo del Movimiento por la Francia de Villiers, está el movimientos, en fin, hay muchísimos grupos próximos a nosotros con los que nos sentimos perfectamente identificados, con los que hemos compartido mesa, mantel y proyecto en muchas ocasiones. Luego le quería un inciso, esta proliferación de grupos menores, por llamar de alguna manera antisistema, como se han denominado, aunque son propios del sistema, de extrema izquierda principalmente, ¿qué le parece o qué opinión le merece? ¿O forman parte más de lo mismo, son satélites de los actuales partidos comunistas con su franquicia Izquierda Unida o Partido Socialista? Es decir, ¿han alimentado la bestia? Sin duda han alimentado la bestia, pero he de decir una cosa que, aunque duela, es cierto. La actuación, sociológicamente hablando, no me gusta, pero es inevitable hablar de derecha e izquierda en la tarta sociológica, ¿no? Del hemiciclo. Yo he de reconocer una cosa: la izquierda ha actuado de una forma extremadamente, muchísimo más inteligente que ha actuado lo que sociológico o políticamente podemos decir que es el centro. Mire usted, en la derecha, quiero decir, mire usted, en la derecha hay un partido, solo un partido. Ahora intenta despegar esta escisión del Partido Popular, que está intentando conseguir representación. Veremos si la gente le da credibilidad o legitimidad a quien encabeza las listas de ese proyecto, pero está este proyecto. Hoy por hoy, con representación parlamentaria y más, solamente está el Partido Popular. Por el contrario, en la izquierda hay todo tipo de sensibilidades. Y he sido mucho más inteligentes, porque en la derecha no existe sensibilidad, porque el Partido Popular se ha encargado de que no hubiera sensibilidad.
proyecto que aparece, proyecto que intentan hacer desaparecer, eclipsar, intentar apisonarlo para que no exista nada que le pueda hacer competencia en ningún espectro, desde el centro derecha hasta la derecha más conservadora. La izquierda, de una forma inteligente, ha dejado que afloren proyectos, tanto por su derecha, es decir, por el centro izquierda. El Partido Socialista ha dejado que, o conoce que existe una UPyD, o un Ciudadanos que es de centro izquierda, y una UPyD que es de centro izquierda, pero también los tiene por su propia izquierda. Un señor con sensibilidad de izquierda en España puede votar desde el Nafarroa Bay hasta Ciudadanos, pasando por todas las sensibilidades, pero con una gran ventaja, que la izquierda no necesita mayorías absolutas, y la izquierda termina por gobernar. Ahí tiene usted el caso de Asturias, o ahí tiene usted el caso de Andalucía, donde socialistas gobiernan con comunistas o socialistas gobiernan con UPyD, pero gobiernan. Mientras que la derecha tiene que jugar a las mayorías absolutas, mayorías que son absolutamente imposibles o casi imposibles, salvo circunstancias excepcionales, como ha sido que antes hemos tenido un Zapatero, y muchas desgracias como Zapatero, digo yo que no tendremos a futuro. Puede haber alguna, pero no muchas más. Pero digo por la desgracia de Zapatero, porque hemos tenido a el señor Zapatero, el Partido Popular no hubiera sacado mayorías absolutas, porque además en Europa no existen mayorías absolutas. En este sentido, he de decir que sí, han alimentado a la bestia, pero la han alimentado de una forma inteligente, porque ellos tienen la capacidad suficiente de aflorar el voto, hacen que el voto aflore, no hay abstención, aflora el voto, no se quieren canibalizar entre ellos, porque entre ellos saben que llegarán a acuerdos y pactos para gobernar, versus la derecha nos encontramos con un desierto, que es el Partido Popular, y después el desierto, el desierto y el desierto. Es por eso que todos los que tengan una sensibilidad distinta a la izquierda tienen en estas elecciones que votar, y más en estas elecciones que hay un bien posible que votar, tienen que votar a proyectos como Impulso Social. Don Rafael, hay un tema gravísimo que no hemos tocado y que hay que tocar en este debate. Usted antes aludía a la unidad nacional, y estas elecciones llegan cuando hay convocada, pues seguramente la que es la principal amenaza que ha tenido la unidad nacional en los últimos tiempos, como es la consulta separatista del 9 de noviembre, una consulta a la que el gobierno de Rajoy quita toda importancia y simplemente se queda en que no se va a celebrar. Pero yo creo que los patriotas tenemos un motivo serio de preocupación, y me gustaría saber cuál es su opinión al respecto, y también saber si desde Europa, ahora que estamos hablando de la importancia de Europa, se puede hacer algo precisamente para eso, para proteger los intereses, en este caso, del Estado Nacional Español. Mire usted, esta pregunta es muy interesante nuevamente, una vez más, porque a mí me sorprende muchísimo estos partidos que se envuelven en la bandera nacional, se constituyen en salvapatrias, en defensa de la unidad de España, que está siendo un claim o un eslogan muy atractivo para su electorado, ¿de acuerdo? Me estoy refiriendo a proyectos como UPyD, me estoy refiriendo a proyectos como el Partido Popular, o me estoy refiriendo a proyectos como Vox, o a proyectos como Ciudadanos, que todos comparten el principio de la unidad de España. Luego ya nadie discute, o nadie quiere discutir un aspecto para mí fundamental, es qué España queremos unida. Porque claro, no todos queremos la misma España. Unos la quieren con aborto, con matrimonios homosexuales, con prostitución, reconocimiento del consumo de drogas, otros quieren de otra forma. Esto es muy importante, no vale solamente apuntar la unidad de España, sino hay que decir, una vez que yo apunto sobre la unidad de España, que eso es un efecto administrativo muy importante, importantísimo, luego hay que definir qué España quiero que esté unida. Pero al margen de esto, que no es cuestión de las europeas, sí yo quiero denunciar a todos estos proyectos que llevan o que se envuelven en esa bandera, en la bandera nacional de salvar la patria en base a reclamar su unidad, y para ello lo que hacen, como ustedes conocen, es reclamar la recuperación de competencias, rescatar competencias, recentralizar, ¿no? Intentar esa recentralización, cuestionar el sistema autonómico, el sistema de descentralización que tenemos. De una parte quieren recuperar, por lo tanto, soberanía para el Estado español, para los españoles frente a los secesionistas, pero de otra parte abren la puerta de atrás y dejan que la soberanía se la lleve Europa. O sea, no les permito, o les quiero rescatar soberanía para que Cataluña no se me haga secesionista, pero sin embargo esa soberanía que yo recupero, abro la puerta y se la doy a Europa. No, la soberanía es exactamente igual con respecto a Cataluña que con respecto a Europa. Y esa es la diferencia de Impulso Social. Nosotros exigimos esa soberanía como custodia de la unidad de España, tanto en sede nacional como en sede europea, cosa que los demás no hacen. Yo quiero recuperar las competencias de educación porque es un desastre la educación, el bilingüismo, la inmersión, tal. Bien, de acuerdo. Pero de otra parte,
entrego mi soberanía en materia de educación a Bolonia y a los planes de Bolonia que nos están llevando a que toda la enorme cualificación de nuestros universitarios pase a una cualificación media a través de los grados, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay que ser congruentes. Yo no puedo recuperar la competencia en materia fiscal y entregársela a Europa. No puedo recuperar la competencia en materia social y entregársela a Europa. No puedo recuperar la competencia en materia de educación y entregársela a Europa. No puedo recuperar la competencia en materia de seguridad y querérsela entregar a Europa. O en materia de defensa, y como el otro día oí en una tertulia, que había que tener incluso hasta un ejército común para deshacer nuestro ejército. Oígame usted, la soberanía es soberanía en Europa y la soberanía en España. Lo contrario es un eufemismo, una falacia y una forma de engañar al electorado. Y esa es la diferencia de impulso social. La soberanía en todo estadio, tanto en España, para con España, como para con Europa. Don Rafael, al hilo de lo comentado, ¿opina que el gobierno de Mariano Rajoy, que el actual gobierno del Partido Popular está llevando bien, entrecomilladamente, la crisis con Cataluña? Bueno, vamos a ver, yo tengo claro que no lo está llevando bien, y a las pruebas me remito. O sea, cada vez la crispación está subiendo de tono. Yo creo que se ha demostrado que unos secesionistas son capaces de reírse a la cara de un gobierno, se burlan de un gobierno, y eso ya de per se ya demuestra que se está llevando muy mal. Yo creo que tenemos un Estado de Derecho, tenemos una Constitución, tenemos una normativa en vigor, y esto es tan sencillo como ponerla en aplicación. O sea, no hay más. O sea, no necesitamos inventarnos grandes cosas, no necesitamos ir al dramatismo, no necesitamos ir a la exageración, no necesitamos ir al extremo, no, es simplemente que se pongan en marcha los recursos que da el Estado de Derecho y la legislación actual, que dicen que una autonomía no puede atentar contra los intereses generales de España. Pues el artículo 155 dice que esa autonomía se debe suspender. Que resulta que un ayuntamiento toma una serie de medidas, por la ley de regímenes locales, y la ley establece una normativa muy fácil que se puede suspender e intervenir en un ayuntamiento. Es tan fácil como aplicar el derecho, pero hay que aplicar el derecho. Y para aplicar el derecho no se puede ser tibio, pero ni en esta ni en ninguna materia. No se puede ser tibio, no se puede ser ambiguo, sino que ser firme y sobre todo hay una cosa fundamental: creer en lo que haces y creer en España. Yo creo que es muy importante esas elecciones, entre otras cosas, por el sistema electoral. Si somos conscientes que en otro tipo de elecciones el sistema electoral es muy perjudicial para partidos más pequeñitos. Yo lo comenté el otro día en el ring, el caso de cuando en las elecciones generales de 79 la Unión Nacional, me parece que se llamaba, efectivamente sale diputado el señor Blas Piñar, obteniendo casi, fueron unos 280.000 votos o 300.000 votos. El caso es que obtuvo más votos que el PNV. Y el PNV obtuvo 7 diputados. Claro, con un sistema electoral así, es como si empiezas una carrera de 200 metros, pero hay un tío que sale 100 metros adelantado. Es decir, con un sistema electoral así, que es un sistema electoral realmente para denunciar a aquellas personas que se les ocurrió preparar y montar este sistema electoral kafkiano, de locos, es decir, un señor con 300.000 votos obtiene un diputado, otro con menos votos obtiene 7 diputados. Eso lo está sufriendo ahora Ciudadanos y lo está sufriendo especialmente Izquierda Unida, y ahora es cuando Izquierda Unida está llamando la atención, porque Izquierda Unida está sufriendo este sistema electoral. Bueno, afortunadamente ahora las elecciones al Parlamento Europeo estamos en una sola circunscripción. Rafael, ¿qué importancia tiene esto? Bueno, yo creo que es el tren que hay que coger, ¿no? Porque como bien apunta, en esta ocasión el voto es igual. Lo que parece tan obvio y tan lógico que todos los votos deberán valer lo mismo, o eso es el principio de la democracia, como bien apuntaba, no es cierto con el sistema electoral que nos hemos dado, o que nos han dado, porque no me use la palabra, nos hemos dado. Bueno, tiene usted de punta. Sí, bueno, pero que nos han dado, el sistema electoral que nos han dado, obviamente ese voto no es de la misma calidad, un voto nacionalista, que un voto de circunscripción o de ámbito nacional, ¿no? En esta ocasión, como bien apunta, sin embargo, no, el voto tiene la misma calidad. Es decir, todos votamos y todos los votos valen exactamente lo mismo. Por tanto, este tren es el tren que hay que tomar. ¿Y por qué hay que tomar este tren? Primero, porque es un tren que, una vez subidos, y si este tren nos lleva a Bruselas, una vez que estemos en Bruselas, esa
ese silencio o ese apagón mediático sobre proyectos como es el caso de Impulso Social ya no se podría dar, porque en este momento y hasta hoy están procurando, lo intentan, ese apagón, no se existen, no hablamos, no vamos a decir nada de ellos, ni bueno, ni malo, ni regular, para que no se hable absolutamente de nada, para que no haya ni una posibilidad de que alguien entre en una página web a ver qué es Impulso Social, mejor no decir nada. En el momento que ese tren tenga parada en Bruselas, nos bajemos y podamos y tengamos capacidad en un hemiciclo de exponer, presentar y que los españoles y los ciudadanos europeos y concretamente los españoles conozcan lo que es nuestro proyecto, en ese momento será el trampolín para lanzarnos a romper esa situación que usted hace referencia de la Ley Electoral Nacional en las próximas elecciones. Don Rafael, yo me he leído su programa electoral, ya sabe que siempre se dice que los programas no se los lee nadie y que están para no cumplirlos. Yo de momento como periodista me he leído el programa electoral, me ha parecido interesante y le quiero preguntar por un concepto que me interesa mucho, que es el de justicia social. Eso es un concepto del que se ha apoderado la izquierda, porque a la derecha nunca le ha interesado la justicia social, ella sabrá por qué. A mí me parece que le ha ido bastante mal, entre otras cosas por eso. Háblenos, ¿qué es la justicia social? ¿Cómo entiende Impulso Social la justicia social y qué importancia puede tener en estas elecciones? Bueno, yo creo que es importantísimo y es un término que en efecto lo ha patrimonializado la izquierda de una forma manifiestamente injusta, ¿de acuerdo? Porque yo creo que es el eje vertebral de cualquier proyecto político. La justicia social es el bien común, o sea, podríamos decir, la voluntad de un político debe ser trabajar para el bien común, y ese bien común lo tiene que aplicar, ese ejercicio en favor del bien común tiene que verse plasmado en la justicia social. Y la justicia social es esa justicia que además, partiendo de los principios que no están discutidos, y en nuestro proyecto usted habrá podido comprobar, no están discutidos, el de la iniciativa privada, el del mercado, del libre mercado, pero se entremezclan con un aspecto fundamental que es el principio de la subsidiariedad. Es decir, allí donde la iniciativa privada no alcance, allí donde realmente las intenciones del particular no puedan alcanzar y haya un necesitado, el Estado tiene que estar presente para dar satisfacción a esas necesidades de ese español que hoy, por desgracia, tantos son en este momento. Justicia social es el derecho de todos a tener un acceso a una vivienda digna, pero no desde el punto de vista del término constitucional, que está recogido en la Constitución, sino de una forma cierta. Es decir, tenemos que tener derecho, y es más, esa vivienda tiene que tener un principio de inembargabilidad. Es decir, tenemos que darle la tranquilidad al padre de familia, a ese hombre que ha trabajado, de que hay determinados bienes que van a ser inembargables. Tenemos que darle, la justicia social se tiene que representar en un derecho a una sanidad universal, una sanidad gratuita para aquellos que no puedan satisfacerlo. Gratuita es difícil decirlo porque todos pagamos nuestros impuestos, pero hay gente que no tiene capacidad de impuestos, ya sean los pensionistas, ya sean los parados, ya sean los más necesitados. Tienen que tener derecho y tenemos que darles derecho a una sanidad universal y gratuita. Igual con la educación, exactamente igual con la educación, ¿no? Por lo tanto, tiene que existir un principio de redistribución de la riqueza, un criterio de justicia en la redistribución de la riqueza, que nada tiene que ver ni con el socialismo ni con el marxismo, sino tiene que ver con algo tan sencillo como el que usted ha apuntado, justicia social. El empresario tiene que reconocer en su trabajador su mejor activo. No hay nada que más aborrezca que ese término de pasivo laboral. Es algo que me causa verdaderas náuseas cuando oigo en reuniones la palabra pasivo hablando laboral, de personas, cuando ¿no? Realmente es el mejor de los activos el trabajador, y el trabajador a su vez tiene que reconocer en la empresa su proyecto de vida y tiene que participar en el éxito y tiene que colaborar, y una vez colaborando en el éxito tiene que participar de ese éxito. Por lo tanto, es una justicia redistributiva, es enfocada para el bien común, hacia el bien de todos, no solamente una élite, no solamente una casta, no solamente un extracto social. Nos va a quedar ya poco tiempo. Yo no sé, Rafael, si todo esto lo acaba de comentar ahora mismo, ha podido ya implementarlo en algunas de las representaciones. No olvidemos que Impulso Social es un partido formado por diferentes partidos políticos, entre ellos alguno que tiene concejales, en concreto, Alternativa Española, pues tiene concejales si no me equivoco, en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Navarra, Madrid, en el Escorial, Cantabria. Ha podido implementar, sí, claro que con los diferentes concejales, algún tipo ya de esta las propuestas las hemos hecho.
sin lugar a dudas. Están las propuestas, lo que pasa es que desafortunadamente no tenemos el control de los ayuntamientos, ¿no? Y por lo tanto, al no tener el control de los ayuntamientos, nuestra capacidad de influencia es la de nuestros votos y la de nuestros concejales y presentes, pero por supuesto que sí. Vamos a ver, Impulso Social, y lo decía don Rafael Nieto, tiene un programa muy completo. Estamos en este momento en sede europeas. Nosotros tenemos un proyecto que atiende a todos los aspectos necesarios que son competencia de Europa, que hoy son muchos, casi todos, y esta es la llamada para el votante y para el ciudadano español. Hoy en Europa se debate el 90% de los temas de orden interno, por lo tanto, llegar a Europa para poder implementar ese programa que hemos preparado, y que hemos preparado con los pies en el suelo, lo han preparado personas que trabajamos, que no somos del sistema, que no estamos apoltronados, no venimos de la política desde siempre, no llevamos como otros 18 años y hemos sido vicepresidentes del Parlamento Europeo, no, sino que hemos vivido las consecuencias de Europa, tanto profesional como empresarial, como personalmente. Y en base a esa experiencia hemos sido capaces de elaborar un proyecto y un programa que alcanza a todos los aspectos fundamentales. Dos últimas preguntas. Rafael, una última cuestión por mi parte. ¿Qué le parece que el Partido Socialista, con su candidata Elena Valenciano a la cabeza, en esta campaña electoral, haya europeizado la cuestión de la muerte? No digo de vida, sino de la muerte. Parece ser que es el único tema, es sentirse orgullosa de estar a favor de la muerte, como es el aborto. Bueno, vamos a ver, es que yo creo que es un tema, ella lo ha sacado con una gran intencionalidad, que es desarmar a la derecha. Y además lo va a conseguir, y además es muy inteligente, porque la derecha, y ya digo tanto Partido Popular como Vox, me estoy refiriendo ahora, está claramente ambigua en esta posición. El proyecto de ley que ha sacado el señor Gallardón es un proyecto abortista, y lo digo con todas las palabras. ¿Por qué? Porque se refiere a la ley del 85, que era una ley abortista, ha hecho una excepción más, pero ha incluido aspectos que para mí son de una aberración legal enorme, como es la impunidad de la autora material e intelectual del delito. Es tan débil la postura del Partido Popular, es tan tibia la postura del Partido Popular, está tan cuestionado internamente, que es muy fácil atacarles por esa línea, como lo es el caso de Vox. Vox ya ha dicho manifiestamente que ellos este tema lo van a llevar a su congreso del mes de otoño, por lo tanto es probable que gente que hoy vota a Vox en otoño se encuentren con un proyecto que admite supuestos de aborto, y cuando se admite un supuesto de aborto, uno solo, te conviertes en abortista, propones una ley abortista. Por lo tanto, es probable que gente que vote hoy a Vox se encuentre que el día de mañana, que en otoño se va a encontrar con que puede haber votado un proyecto pues, que admite supuestos de aborto, que admite uniones homosexuales, eso ya lo han dicho, eso en honor a la verdad ya lo han dicho en estos momentos, y por lo tanto es muy fácil y muy inteligente de parte de Elena Valenciano el haber puesto en la picota y contra la pared a estos movimientos. ¿Cuál es la diferencia? Que a nosotros no nos ponen la picota, a nosotros no nos incomoda nada, a nosotros no nos sitúa en una esquina defendiéndonos de los golpes como está defendiéndose el PP y Vox sobre esta materia. No, nosotros es claro, transparente, abiertos, lo tenemos muy claro. Usted estuvo en un debate con un candidato de Vox sí. Y algo dijo, ¿no? Que solo le importaba el 0,7% de la población. Sí, que es un tema que es irrelevante, porque solamente interesa al 0,7% de la población, y además que él personalmente, él lo iba a someter a debate en el Congreso de Otoño, pero que a él personalmente sería partidario de hispanizar el aborto en una serie de supuestos, y está a favor de no penalizar a la mujer que cometiera aborto en ningún supuesto, aunque fuera tipificado como delito, lo cual es una incongruencia. Si hay un delito, tiene que haber una pena. Si no hay pena, no hay delito. Por lo tanto, es una incongruencia absoluta. Y otra parte se manifestó abiertamente en favor de las uniones homosexuales. ¿Pero cuál es la diferencia? La señora Elena Valenciano a nosotros no nos pone contra las cuerdas. ¿No le parece una aberración que el Partido Popular sea tan ambiguo en esta cuestión cuando estamos hablando del derecho a la vida? Es decir, por miedo a perder el voto, no. Me puede parecer la mayoría de las aberraciones, pero sorpresa ninguna. Lo lleva haciendo desde siempre. El Partido Popular lo lleva en su ADN. El Partido Popular ha estado financiando, sin tener ningún tipo de obligación, las clínicas abortistas. El Partido Popular ha dado la PDD a menores de 16 años con carácter gratuito y sin consentimiento de los padres del Ayuntamiento de Madrid. El Partido Popular ha puesto encima de la mesa un proyecto de ley, que es un proyecto de ley, les gusta o no les gusta, un proyecto abortista, porque admite el aborto como un derecho que tiene que desarrollar la administración pública en los supuestos contemplados en su propuesta de ley. Última pregunta. Pero es una ley abortista.
Don Rafael López antes ha dicho la palabra casta, y en el programa electoral también hablan ustedes de la eurocasta. Yo creo que uno de los signos de los tiempos actualmente, no solo en España, sino fuera, es el distanciamiento enorme de los ciudadanos con la casta política. Esos coches oficiales, esos dispendios que desde luego no tienen nada que ver con los recortes que luego nos aplican. ¿En qué se van a diferenciar ustedes? En el caso de que usted salga elegido europarlamentario, ¿en qué se va a diferenciar de la actitud generalizada de los grandes partidos en esta materia? Mire, la diferencia es básica. Nosotros queremos poner al político al nivel de cualquier ciudadano, a nivel impositivo, a nivel de las mismas prebendas que pueda tener cualquier ciudadano, absolutamente cualquiera. Cualquier tipo de privilegio que pueda tener un político por razón de su cargo, somos partidarios de hacerlo desaparecer. De otra parte, me estoy refiriendo, en concreto, hay una tasa impositiva bajísima para el eurodiputado, todo esto hacerlo desaparecer. Si un señor viaja hoy en turista, va a viajar en turista y no va a viajar en business class. Y si viaja en business class, se lo paga de su bolsillo como se lo puede pagar un ciudadano español de a pie. Nosotros queremos traer la política, queremos acercar la política. ¿Y por qué podemos hacerlo nosotros y cuál es nuestra legitimidad? Porque nosotros venimos de ahí. Nosotros no venimos de la poltrona, nosotros no venimos, como en el caso de Vox, de haber sido vicepresidente del Congreso, vicepresidente del Parlamento Europeo desde hace 18 años, ni venimos tan siquiera de haber tenido puestos de cargos en la Comunidad de Madrid, ni somos del Partido Popular, que llevamos 30 años, el Partido Socialista, o Ciudadanos, que también está ya metido en el sistema, o la propia UPyD. Nosotros venimos de a pie, de la calle, y esa proximidad la conocemos, y no nos resulta incómoda, al contrario, nos sentimos francamente cómoda y creemos que eso es la tarjeta de visita. Esa es la diferencia. Nosotros somos pueblo, nosotros somos gente de a pie, mientras que ellos son casta. Y ese distanciamiento entre la casta y el ciudadano de a pie, esa tiene que ser eliminada, para que la gente vuelva a creer en la política, para que la gente vuelva a creer realmente en que el político tiene una función que hacer importante, que es la de colaborar con el bien común. Bueno, pues aquí tenemos que dejarlo, ya llevamos de la medianoche en directo por Twitter. Muchísimas gracias, don Javier García Isaac. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias, don Rafael Nieto. Encantado, un placer. Rafael López, si quiere aproveche un último minuto para pedir voto, ya puede pedir el voto, estamos en campaña electoral. Pues se lo agradezco. Bueno, me gustaría que todos los oyentes, todos los que estéis, espectadores, que estéis viendo en directo esta entrevista que tan amable me han hecho estos tres periodistas, reflexionéis sobre lo que hemos hablado. Hoy hay una oportunidad, hoy tenéis una oportunidad de votar en conciencia, una oportunidad de tener un voto útil. Hoy hay un bien posible, no necesitáis recurrir al mal menor. Hoy tenéis la oportunidad de votar a alguien que va a defender en Europa nuestra soberanía, nuestra identidad, la vida, la familia, la justicia social y el bien común. Os invito, os pido que votéis a Impulso Social. Muy bien, pues muchas gracias. Aquí los dejamos. Buenas noches a todos.